Cordial saludo a apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar de creo en la resurrección de la carne. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El credo cristiano, profesión de nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en su acción creadora, salvadora y santificadora, culmina en la proclamación de la resurrección de los muertos al fin de los tiempos y en la vida eterna. Creemos firmemente y así lo esperamos que, del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente entre los muertos y vive para siempre, igualmente los muertos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado, y que Él los resucitará en el último día. Como la suya, nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 11. El término carne designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. La resurrección de la carne significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales, Romanos capítulo 8, versículo 11, volverán a tener vida. Creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de la fe cristiana. La resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos. Somos verdaderos cristianos por creer en ella. ¿Cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 12 al 14 y versículo 20. Primero, la resurrección de Cristo y la nuestra. Revelación progresiva de la resurrección. La resurrección de los muertos fue revelada progresivamente por Dios a su pueblo. La esperanza en la resurrección corporal de los muertos se impuso como una consecuencia intrínseca de la fe en Dios creador del hombre todo entero, cuerpo y alma. El creador del cielo y de la tierra es también aquel que mantiene fielmente su alianza con Abraham y su descendencia. En esta doble perspectiva comienza a expresarse la fe en la resurrección en sus pruebas. Los mártires macabeos confiesan: el Rey del mundo, a nosotros que morimos por sus reyes, nos resucitará a una vida eterna. Segunda de Macabeos capítulo 7 versículo 9. Es preferible morir a manos de los hombres con la esperanza que Dios otorga de ser resucitados de nuevo por Él. Segunda de Macabeos capítulo 7 versículo 14. Los fariseos y muchos contemporáneos del Señor esperaban la resurrección. Jesús la enseña firmemente. A los saduceos que la niegan, responde: vosotros no conocéis ni las Escrituras ni el poder de Dios. Vosotros estáis en un error. Evangelio de San Marcos capítulo 12 versículo 24. La fe en la resurrección descansa en la fe en Dios, que no es un Dios de muertos sino de vivos. Evangelio de San Marcos capítulo 12 versículo 27. Pero hay más. Jesús vincula la fe en la resurrección a la fe en su propia persona. Yo soy la resurrección y la vida. Evangelio de San Juan capítulo 11 versículo 25.
Es el mismo Jesús el que resucitará en el último día a quienes hayan creído en Él y hayan comido su cuerpo y su sangre. En su vida pública ofrece ya un signo y una prenda de la resurrección, devolviendo la vida a algunos muertos, anunciando así su propia resurrección, que no obstante será de otro orden. De este acontecimiento único, él habla como el signo de Jonás. Evangelio de San Mateo capítulo 12 versículo 39, del signo del templo, anuncia su resurrección al tercer día después de su muerte. Ser testigo de Cristo es ser testigo de la resurrección. Hechos capítulo 1 versículo 22. Haber comido y bebido con Él después de su resurrección de entre los muertos. Hechos capítulo 10 versículo 41. La esperanza cristiana en la resurrección está totalmente marcada por los encuentros con Cristo resucitado. Nosotros resucitaremos como Él, con Él, por Él. Desde el principio, la fe cristiana en la resurrección ha encontrado incomprensiones y opiniones. En ningún punto de la fe cristiana encuentra más contradicción que en la resurrección de la carne. Se acepta muy comúnmente que después de la muerte, la vida de la persona humana continúa de una forma espiritual. Pero, ¿cómo creer que este cuerpo tan manifiestamente mortal pueda resucitar a la vida eterna? ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Qué es resucitar? En la muerte, separación del alma y del cuerpo, el cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios en su omnipotencia dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas por la vida de la resurrección de Jesús. ¿Quién resucitará? Todos los hombres que han muerto. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Evangelio de San Juan capítulo 5 versículo 29. ¿Cómo? Cristo resucitó con su propio cuerpo. Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Evangelio de San Lucas capítulo 24 versículo 39. Pero Él no volvió a una vida terrenal. Del mismo modo, en Él todos resucitarán con su propio cuerpo que tienen ahora, pero este cuerpo será transformado en cuerpo de gloria, en cuerpo espiritual. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 44. Pero, dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necio. Lo que tú siembras no sirve si no muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano. Se siembra corrupción, resucita incorrupción. Los muertos resucitarán incorruptibles. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 35 al 37, versículo 42 al 53. Como sobrepasa nuestra imaginación y nuestro entendimiento, no es accesible más que en la fe, pero nuestra participación en la Eucaristía nos da ya un anticipo de la transfiguración de nuestro cuerpo por Cristo. Así como el pan que viene de la tierra, después de haber recibido la invocación de Dios, ya no es pan ordinario, sino Eucaristía, constituida por dos cosas, una terrena y otra celestial. Así nuestros cuerpos que participan en la Eucaristía ya no son corruptibles,
ya que tienen la esperanza de la resurrección. ¿Cuándo? Sin duda en el último día. Evangelio de San Juan capítulo 6 versículo 39, 40, 44, 54 y capítulo 11 versículo 24, al fin del mundo. En efecto, la resurrección de los muertos está íntimamente asociada a la parucía de Cristo. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Resucitados en Cristo. Si es verdad que Cristo nos resucitará en el último día, también es, en cierto modo, que nosotros ya hemos resucitado con Cristo. En efecto, gracias al Espíritu Santo, la vida cristiana en la tierra es, desde ahora, una participación en la muerte y resurrección de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, con Él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios que le resucitó de entre los muertos. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses capítulo 2 versículo 12 y versículo 3 y 1. Unidos a Cristo por el bautismo, los creyentes participan ya realmente en la vida celestial de Cristo resucitado. Pero esta vida permanece escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3 versículo 3. Con Él nos ha resucitado y hecho sentir los cielos con Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 versículo 6. Alimentados en la Eucaristía con su cuerpo, nosotros pertenecemos ya al cuerpo de Cristo. Cuando resucitemos en el último día, también nos manifestaremos con Él llenos de gloria. Colosenses capítulo 3 versículo 4. Esperando este día, el cuerpo y el alma del creyente participan ya en la dignidad de ser en Cristo, donde se basa en la exigencia del respeto hacia el propio cuerpo y también hacia el ajeno, particularmente cuando sufre. El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? No os pertenecéis. Glorificar, por tanto, a Dios en nuestro cuerpo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo del 13 al 15 y 19 y 20. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal. Nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor y nos guarde para la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.